Mensaje urgente para todo el pueblo de Dios. La iglesia no está preparada para soportar las pruebas que vienen. Este es el tiempo de prepararse porque va a llegar el día en que muchos cristianos van a querer prepararse, pero ya no habrá oportunidad. Cuando vean que en realidad ya comenzaron los juicios de Dios, intentarán corregir su error, pero será demasiado tarde. Mateo 25, 1-12. Dios va a vomitar a los cristianos tibios. En este tiempo presente, los cristianos están muy cómodos en las iglesias porque tienen pastores que les toleran su pereza, pues no quieren establecer una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo para que Él les explique las Escrituras, sino que prefieren dejar que los pastores se encarguen de buscar el consejo de Dios y estudien la Biblia y se la expliquen. Esta es la realidad que se vive en todas las iglesias de este tiempo. Por esto es que el Señor le dice a la iglesia de los últimos días, la iglesia de la Odisea, que la va a vomitar porque es tibia. La tibieza espiritual consiste en que el creyente no quiere acercarse a tener una comunión íntima con el Señor Jesucristo para que Él le enseñe la palabra, sino que prefiere dejar que otros estudien la Biblia y se la expliquen. O sea, el cristiano tibio es aquel que se relaciona con Dios solamente a través de la iglesia y de los ministros. Por esto es que considera que si no asiste a la iglesia está fallándole a Dios. Pero ese modo de pensar no proviene de un genuino temor de Dios, sino de la tradición de los hombres, la cual les ha hecho creer a los cristianos que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los pastores para que les expliquen las Escrituras, para que les den consejos, para que les aclaren dudas, para que les den sermones, etc. Pero el Nuevo Testamento enseña que los ministros fueron puestos en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que la obra que debían hacer los ministros era conducir a los creyentes a la madurez espiritual, la cual consiste primeramente en que el creyente ya no depende más de los ministros para seguir creciendo en la fe, sino que ya puede ser enseñado directamente por el Señor Jesucristo en la palabra. Es decir, los ministros fueron puestos para que les enseñen a los creyentes a ir a la Biblia, a ser enseñados directamente por el Espíritu Santo mediante el estudio personal de la Biblia, a fin de que ya no dependan más de los pastores, sino que puedan recibir el alimento espiritual directamente de Dios. La Biblia enseña pues que, si los pastores conducen a los creyentes a la madurez espiritual, estos dejarán de ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y más bien siguiendo la verdad en amor podrán participar todos en la edificación del cuerpo de Cristo, enseñándose unos a otros, corrigiéndose unos a otros, exhortándose unos a otros y sometiéndose unos a otros con toda humildad en el temor de Dios. Pero los pastores de este tiempo, en lugar de conducir a los creyentes a la madurez, más bien se dedicaron a fomentar la inmadurez, pues amonestan a aquellos que dejan de asistir a la iglesia, haciéndoles creer que la búsqueda de Dios se debe hacer en los lugares de reunión, pero el Señor Jesucristo dice en su palabra que a Dios se le debe buscar solamente en el secreto, en la intimidad del hogar, pues según él, los hipócritas son los que le buscan en público, o sea, en las congregaciones. Es decir, los pastores de este tiempo fomentan en los creyentes la hipocresía y la dependencia de los hombres, haciendo así que sigan muy cómodos en su tibieza espiritual. Además, hicieron otra cosa aún más grave, pues causaron la división del cuerpo de Cristo, porque habiéndose dedicado a predicar doctrinas, defendiendo unas y atacando otras, hacen que los creyentes se rechacen y se aborrezcan unos a otros.
Porque en una iglesia les dicen que la doctrina correcta es la que se predica allí, y en otra iglesia les dicen que no, que la doctrina correcta es la que ellos enseñan. Así fue como los pastores causaron la división y la apostasía en la cual está sumida toda la iglesia, lo cual hizo que el cristianismo nominal, la iglesia visible, se convirtiera en la gran Babilonia. Es por esto que el Señor le dice a su pueblo que salga de ahí. Apocalipsis 18:4. Dios va a desechar el sistema de iglesias y ministros. Por esas perversidades que están cometiendo los pastores, el Señor va a desechar en breve el sistema de iglesias y ministros y de ahí en adelante va a estar solamente con aquellos creyentes, incluidos los ministros, que se salgan de ese sistema y establezcan una comunión personal e íntima con el Señor Jesucristo para ser enseñados directamente por Él en la palabra, sin la mediación de ministros, pues esta es la única manera de prepararse para ser guiados por el Espíritu Santo en Él. Tiempo de la prueba. Pero el creyente que no se prepara antes de que comiencen los juicios de Dios será desechado y echado a las tinieblas de afuera, por lo cual no podrá vencer cuando venga la prueba, y su parte será con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. El Señor va a restaurar a la iglesia. Dios le va a permitir a la iglesia de los últimos tiempos alumbrar en el mundo como nunca antes lo hizo, pero la iglesia debe prepararse primero, antes de que comiencen los juicios de Dios. Por esto es que, en este tiempo Dios está llamando a todos los creyentes a que salgan inmediatamente de las congregaciones y establezcan una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo a fin de que puedan prepararse para el gran día de la prueba que viene para todo el cristianismo. Porque el Señor tiene cosas muy importantes para revelarle a su pueblo, pero cada creyente debe pagar el precio de establecer esa comunión íntima con el Señor Jesucristo, estudiando la palabra de Dios en privado, siendo guiado no por hombres, sino por el Espíritu Santo. Asimismo deberá romper toda comunión con los grupos y las iglesias, evitando convertirse en maestro o pastor de otros, por lo cual podrá reunirse únicamente en su hogar con su propia familia más íntima. El creyente que esté dispuesto a pagar este precio debe renunciar también a todas las doctrinas que aprendió en las iglesias, porque en medio de las doctrinas correctas que le enseñaron, también recibió conceptos y doctrinas falsas. Y dicha renuncia la debe hacer para que el Señor le pueda renovar su entendimiento a fin de que pueda entender cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así es como el Señor va a restaurar a la iglesia para poder cumplir en ella todo su buen propósito y luego será arrebatada. Apocalipsis 19, 7-8. Llamado final de Cristo a cada creyente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 20-22.